2023. En esta conferencia de prensa daremos a conocer los resultados de este estudio denominado Percepción sobre el Gobierno y Aspectos de la Coyuntura en Costa Rica 2023, realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Dirigirá la conferencia de prensa inicialmente el señor Norman Solórzano Alfaro, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población, y posteriormente escucharemos el análisis a cargo de José Andrés Díaz González, coordinador del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios en Población, y de Laura Solís Bastos, coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social, también de IDESPO UNA. Nos dará las palabras de bienvenida el doctor Norman Solórzano Alfaro. Muchas gracias. Desde el IDESPO, un saludo solidario al cuerpo periodístico que cubre esta entrega de datos y también a todas las personas que nos siguen por las redes de la UNA y del IDESPO. Como hemos venido haciendo por más de 2 décadas, el IDESPO está comprometido con la población costarricense en entregarle información veraz y confiable que les permita formar un criterio sobre los diversos aspectos de la vida nacional. Nuestro programa de encuestas, como una entre las múltiples y diversas acciones que realizamos con esos fines, ha sido pionero y cuenta con una solidez que garantiza tanto la confianza de la ciudadanía hacia estas, como la anuencia que prestan cuando tocamos a sus puertas o llamamos a sus teléfonos para hacer las entrevistas y consultas sobre estos temas. En esta ocasión, presentamos los resultados de una reciente encuesta en la que se recoge la percepción de la población sobre el gobierno y diversos aspectos de la coyuntura nacional. Al ser una medición de percepción sobre la coyuntura, esta da cuenta de una situación particular, sometida a la contingencia y los cambios, a veces desbordantes y tempestuosos, a veces sutiles pero profundos, del parecer de las personas y los colectivos. A cuenta de ello, resulta relevante conocer qué piensa la gente en esos momentos específicos, pues ello puede ir mostrando tendencias, formación de imaginarios, gestación de transformaciones, vaivenes de popularidades y afecciones. En esa perspectiva, esta encuesta, realizada por nuestro equipo de investigación del programa Umbral Político, recupera información sobre la presencia y permeabilidad de la población costarricense ante actitudes autoritarias, como parte de un plan de investigación que lleva más de una década, en el cual se ha venido siguiendo la pista a este fenómeno. Y hoy tiene amplias resonancias, como sucede en diversos espacios del escenario regional latinoamericano y mundial. Además, se continúa con la consulta activa que periódicamente hemos venido realizando desde hace varios años por las valoraciones que las personas tienen en torno a la presencia y gravedad de lo que consideran que son los principales problemas nacionales. El tipo de respuesta que sienten que da el gobierno y las instancias estatales, así como la confianza que la ciudadanía deposita en estas. En fin, este es un conjunto amplio de temas y datos que servirá para formar criterio a personas estudiosas, a tomadoras de decisión y en general a todas aquellas que sienten, viven y se comprometen con el desarrollo justo, solidario y democrático de la convivencia nacional. Para la presentación de los resultados, con una introducción en los aspectos metodológicos, cedo la palabra a mi compañera, la doctora Laura Solís Bastos, quien ha participado de este estudio. Adelante, Laura, por favor. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en esta sala de Zoom. Como ya lo decía Norman, vamos a iniciar con la presentación de esta encuesta
Percepción sobre gobierno y aspectos de la coyuntura en Costa Rica 2023. Este tipo de estudios lo hemos realizado de forma previa, ya es un hecho constante que este tema es uno de los que abordamos de forma particular en el programa Umbral Político. El objetivo que estaba propuesto para esta encuesta es justamente conocer la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chávez Robles, su parecer sobre diferentes instituciones, su opinión sobre diversos eventos de la coyuntura y otros aspectos relacionados con la cultura política. Para llevar a cabo esta encuesta, pues hemos realizado lo que es un análisis metodológico para plantear cuál era la mejor ruta para abordar estos temas. Y bueno, hicimos una recolección de datos durante los primeros días del mes de marzo, como ahí se señala, el día 3, el 4, el 6, el 11 y el 13 de marzo. Además, trabajamos en recolección de datos durante estos días de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. La modalidad de contacto es vía teléfono celular. La población de interés que fue encuestada son personas costarricenses de nacimiento o nacionalizadas de 18 años o más y que fueran personas usuarias de la línea celular en todo el territorio nacional. El alcance que tuvimos con esta muestra es de 855 personas. El tipo de muestreo que se empleó es un muestreo por banco de datos telefónicos celulares activos en el país y se utilizó el procedimiento de Gaxper. El error de muestreo es de 3.4 y tenemos un nivel de confianza de un 95%. Vamos a observar también que como parte del proceso de control de calidad de la información de la encuesta, uno de los pasos que se realiza es justamente esta revisión para hacer una ponderación según la encuesta nacional de hogares. En esta condición vemos las características de la población que hemos encuestado. Tenemos un 46.5% que corresponde a hombres, un 53.5% que corresponde a mujeres. Para otro aspecto que se trabaja de forma precisa es los grupos de edad. En este caso se aborda por 3 grupos de edad en específico, de 18 a 34 años, que corresponde al 32.3%, de 35 a 49 años, que corresponde al 26.7%, y de 50 años y más, que representa el 41%. El otro aspecto por el cual se hace la ponderación en este caso es el nivel educativo. Igualmente se aborda en 3 grupos grandes, que sería el de primaria o menos con un 36.8%, el de secundaria con 39.6% y el de universitaria con 23.6%. Ahora vamos a ir escuchando acerca de los principales resultados de este estudio, para lo cual le cedo la palabra a mi compañero José Andrés Díaz. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a las personas que nos acompañan por esta transmisión, ya sea aquí en el cuarto de Zoom o por redes sociales, o las personas que después la verán en diferido. Para entrar a hablar de los principales resultados de la encuesta, como Norman indicaba al inicio, un punto importante fue estudiar las disposiciones hacia actitudes autoritarias, que es un estudio que hemos venido realizando desde prácticamente más de una década, iniciando en el 2011. Tal vez es necesario primero dejar claro que entendemos con una actitud autoritaria. Nos basamos en la definición dada por Allmeyer, que lo considera como una actitud o una disposición que se compone a sí mismo de 3 actitudes. Una sumisión a las autoridades, que se perciben como legítimas en la sociedad, ¿verdad? Sin un cuestionamiento hacia ellas. 2, el apoyo a la agresión contra las personas que se consideran deben ser sancionadas, ¿verdad? Que transgreden lo que yo llego a considerar que sea correcto, sea lo que sea esto. Y la adherencia a las convenciones sociales que son avaladas por la sociedad y establecidas por la autoridad de una manera, digamos así, como feria, ¿verdad? Nuevamente sin algún tipo de cuestionamiento o revisión. Para medirlos se utiliza lo que se conoce como la escala de autoritarismo, el Right Wing Authoritarianism, desarrollado por Allmeyer en 1996, y nosotros utilizamos la versión modificada, ¿verdad? por Bayerga en el 2010, que elimina algunos problemas, digamos, estadísticos en la medición. La escala ha sido adaptada y probada ya en años anteriores para el caso costarricense. Se compone de 14 ítems
Como esta presentación voy a notar es un poquito larga, pero no recargar, no quisimos colocarla aquí, pero en el informe de encuesta van a poder encontrar de manera desagregada todos los ítems y sus resultados para este caso particular. Como comenté anteriormente, desde el 2011 hemos aplicado la escala. Aquí tenemos unos resultados de algunas mediciones que hemos hecho en diferentes años para que podamos ver cuál ha sido la tendencia. La escala se compone de un número de 0 a 100. Entre más alto el número, mayor disposición hacia actitudes autoritarias. Según lo dispuesto por la escala, valores sobre 50 se interpretan como disposiciones hacia, entonces, estas actitudes autoritarias. Para ejemplo, en el 2011 teníamos un puntaje medio para la población costarricense de 72 puntos. Para el 2017 y 2021 ya ha bajado a 70 puntos, y para esta medición de marzo de 2023 tenemos un puntaje medio de 68 puntos. Hay una tendencia leve a disminuir esas actitudes autoritarias, aunque todavía se siguen considerando, ¿verdad?, superiores a los 50 puntos, por lo tanto, con una disposición hacia actitudes autoritarias por parte de la población costarricense. Ya para este caso en específico, lo que vemos es que casi más de un 75% de la población costarricense muestra disposiciones altas o muy altas hacia esas actitudes autoritarias. Un 20% tiene una actitud, digamos, media, valores medios, y solamente un poco más de un 6% muestra una disposición baja o muy baja hacia las actitudes autoritarias. Revisando cuál es esta disposición por diferentes características de la población, nos encontramos que los hombres tienden a tener una mayor disposición hacia actitudes autoritarias que las mujeres. Por nivel de escolaridad, bueno, a menor escolaridad, mayor disposición hacia actitudes autoritarias. Encontramos que, bueno, las personas con primaria completo menos tienen un valor medio de 76.8 puntos, secundaria 66.3 y de universitaria 59.5. Respecto a los grupos etarios, digamos una situación también que se puede ver una tendencia. Aquí más bien a menor edad, menor exposición hacia actitudes autoritarias, aunque todos los grupos también tienen puntajes altos. De 18 a 34 años presenta una media de 62.2 puntos, de 35 a 49 de 68.9 y de 50 años o más 73 puntos. Otro elemento que nos interesó en este estudio es observar cómo las personas se están informando sobre política y qué tan importante es para ellas, ¿verdad?, informarse sobre el acontecer político nacional. Se les consultó en una escala del 1 al 5, donde 1 era nada importante y 5 muy importante. ¿Qué tan importante era estar informado de la actualidad política nacional para ellos y ellas? La media general es de 4.63 puntos. Se puede interpretar que es bastante importante para la población mantenerse informado de la actualidad política nacional, aunque hay algunas diferencias cuando lo observamos por las características de los grupos. Por ejemplo, para las mujeres tiende a ser mucho más importante que para los hombres mantenerse informado de la política nacional. Respecto al grupo etario, las personas con 50 años o más son los que muestran mayor interés en mantenerse informados de la política nacional actual. Le siguen las personas de 18 a 34 años y por último el grupo de 35 a 49 años. Y por nivel de escolaridad, aquí más bien son las personas con menor escolaridad, completado o menos, las que muestran mayor disposición o consideran que es más importante para ellos y ellas estar informados de la actualidad política nacional. Le siguen las personas con educación secundaria y finalmente las personas con educación universitaria, aunque en todos los casos se muestra una disposición, digamos, alta sobre la importancia de estar informados de la actualidad nacional. Les consultamos sobre cuáles medios utilizan para informarse sobre esa actualidad nacional, también en una escala del 1 al 5, donde 5 significa siempre y 1 significa nunca, que tan frecuentemente o que tan cotidianamente recurren a diversos medios o diversas acciones para informarse sobre la actualidad nacional. El más utilizado son las redes sociales, en un valor medio de 3.96. Le siguen las conversaciones con familiares o personas cercanas. Esto refuerza una tesis que hemos venido trabajando y mostrado en otros estudios de opinión sobre la importancia que es el contacto y la socialización política cotidiana en las personas para formar sus opiniones.
El tercero es la televisión. En cuarto lugar aparecen mencionadas las conferencias de prensa que realiza Casa Presidencial o la información dada por Casa Presidencial. Después, en quinto lugar, la prensa, ya sea de manera digital o impresa. Y en los dos últimos lugares tenemos los mensajes por WhatsApp y la radio. En cuanto a los principales problemas nacionales, pues se le preguntó a las personas que nos dijeran cuál es el principal problema que consideras afectando al país en este momento. El 22.6% de la población dice que es el desempleo, un 20.5% que es la inseguridad ciudadana, un 20.1% el alto costo de la vida, un 16.6% la corrupción, 8.9% la pobreza, 4% el narcotráfico y bueno, 1.9% la mala calidad de la educación, 1% de salud pública y bueno, un 4% nos dijo otros serie de problemas, ¿verdad? Que no, de manera individual no son suficientes para agruparse y que pasen el margen de error de la encuesta. Podemos observar entonces que en general la mayoría de los problemas nacionales están vinculados a áreas como económicas, ¿verdad? El desempleo, alto costo de la vida y pobreza, inseguridad ciudadana, pues podemos ver que también es un problema que las personas mencionan mucho y que se puede vincular con otros como lo que es el narcotráfico. Y finalmente tenemos los que tienen que ver con estructurales o del sistema político y social, que puede ser la corrupción, sería entonces el tercero más mencionado. También consultamos sobre la valoración hacia las instituciones y el gobierno. Les pedimos que nos dijeran en una escala del 1 al 10 qué tanta confianza, ¿verdad? O cuál calificación brindan, disculpen, qué tanto confían, perdón, en las instituciones. Las instituciones que tuvieron mayor índice de confianza, bueno, fueron las universidades públicas con 7.75, seguido por las empresas privadas con un 7, después el Poder Ejecutivo con 6.5, el Poder Judicial con 6.2, ya con unas valoraciones, digamos, que se acercan a la media, pero en valoraciones medias más bajas tenemos las municipalidades con 5.6, los medios de comunicación con 5.5 y la Asamblea Legislativa con 5.45. Ya medias que tienden a tener valores que muestran desconfianza, obtendríamos a los sindicatos, que solo tuvo una valoración media de confianza de 4.9, y a los partidos políticos que tuvieron una calificación de 4.31. En comparación con la encuesta anterior que hemos realizado en septiembre del 2022, aquí estamos comparando solo aquellas organizaciones que se consultaron en ambas encuestas, digamos, de la misma manera para poder realizar la comparación. Lo que podemos observar es que en todos los casos, aunque fuera ligeramente, hay una disminución en la confianza expresada hacia esas instituciones desde septiembre del 2022 a marzo del 2023. Tal vez aquí la que tiene la mayor disminución es la Asamblea Legislativa, que tuvo casi un 0.8, 0.78 puntos de, bueno, 0.78, digamos, puntos promedios de confianza que lo pierde, y la que tuvo menos disminución en la confianza fueron los medios de comunicación, que tuvieron una disminución solamente del 0.4 puntos en promedio de confianza de una medición a otra. También les consultamos a las personas si conocían o no, ¿verdad?, a ciertas figuras del gabinete que queríamos valorar cuál era su desempeño. Entonces, obtenemos que un 20.6% de la población encuestada manifiesta no conocer quién es la ministra de la Presidencia, ¿verdad?, Natalia Díaz. Un 16.5% indica lo mismo, no conocer, no puede identificar quién es Novia Costa, ministro de Hacienda. Casi un 10% de la población encuestada también indica que no puede identificar a Jorge Torres Carrillo, ministro de Seguridad. Y igual un 9.5% indica no conocer, ¿verdad?, o no identificar a Ana Catarina Müller, la ministra de Educación. En el caso del ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, ya este porcentaje disminuye a un 7%, y en el caso del presidente de la República, Rodrigo Chávez, 0.2% de las personas encuestadas fueron las que señalaron no poder identificarlo o no conocerlo. Les pedimos que, entonces, las personas que pudieron identificar o conocer a estas figuras, por favor, calificaran su labor con una escala de 1 al 10, ¿verdad?, siendo 10 el valor más alto, 1 el más bajo. Quien tuvo mejor calificación por parte de la población fue el presidente de la República, Rodrigo Chávez, con una calificación media de su labor de 7.1.
Le sigue la labor general realizado por el gobierno con una calificación media de 7. La siguiente sería la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, con una calificación de 6.6. Continuaría Jorge Torres, ministro de Seguridad, con una calificación de 6.5. Luego Luis Amador, ministro del MOP, con 6.5 también. Natalia Díaz, ministra de Presidencia, tiene una calificación de 6.3, y el que tendría la calificación menor en este caso sería Novia Costa, ministro de Hacienda, con una calificación de 6.1. Nuevamente, estas calificaciones fueron recolectadas solo entre las personas que indicaban conocer o reconocer, ¿verdad?, a estas figuras del gabinete. Se hizo una comparación con las calificaciones anteriores. Igual solo incluimos a las personas del gabinete que también se habían consultado en la encuesta de septiembre del año pasado. En cuanto a la labor general del gobierno, vemos que disminuyó. En septiembre se daba una calificación de 7.81, ahora tenemos una de 7.6. Lo mismo sucede con el caso, bueno, de resto de figuras del gabinete, como pueden observar. Todos tienen una tendencia, si bien a mantenerse llamémoslo positivas, ¿verdad? Una tendencia de calificar de manera favorable su labor. En todos los casos hay una disminución en este periodo. También la disminución más grande estaría entonces en la figura de Natalia Díaz, que presenta una disminución de el menos 0.8 puntos de calificación de su labor, y que presenta la menor disminución, es el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, con una disminución solo del menos 0.52. Igual que hicimos la vez anterior, quisimos observar un poco más o desagregar un poco más la valoración que se le da a la labor del presidente por características de la población. En cuanto a el sexo, los hombres dan una mayor valoración que las mujeres a la labor del presidente, 7.3 contra 6.9. En los grupos de edad, las personas jóvenes son los que en promedio dan una menor valoración a la calificación del presidente, con un 6.9. En cambio, los otros dos grupos, muy interesantemente, mantienen el mismo promedio. No hay diferencias en la valoración que realizan a la labor del presidente. En cuanto al nivel de escolaridad, también encontramos que a menor escolaridad, mayor es la valoración que se da a la labor de Rodrigo Chávez. Las personas con primaria completo menos le dan una valoración de 7.5, de secundaria de 7, y universitaria 6.5. También aquí lo cruzamos con, igual como ya hemos hecho la vez anterior, con según la disposición, actitudes autoritarias que tiene la población, ¿verdad? Que hemos encuestado. Las personas con disposiciones autoritarias bajas o muy bajas le dan en promedio una calificación de 4.5, las que tienen actitudes medias o disposiciones medias, perdón, hacia las actitudes autoritarias, una calificación promedio de 6.7, y aquellas personas con disposiciones altas o muy altas les dan una calificación de 7.46. Ahora pasaríamos con Laura, que nos va a explicar los datos sobre el accionar del gobierno en coyunturas nacionales. Muchas gracias, José Andrés. Bueno, en este caso debo comentar que para este apartado en específico sobre el accionar del gobierno en coyunturas nacionales se utilizó 3 herramientas de forma más precisa. Se hizo una búsqueda de notas de prensa, por ejemplo, porque esto nos da un contexto de los temas que se están abordando y que están siendo de conocimiento de la población costarricense. Además, empleamos, como lo es ya conocido, el método de la encuesta, que nos permite acercarnos al pensar de esta población costarricense a sus percepciones sobre estos temas de coyuntura nacional. Y finalmente hemos agregado un apartado también que está más específico en el informe, que vamos también a comentarlo en esta presentación, sobre búsquedas a través de Google, porque sabemos que en este caso también es una herramienta para informarse sobre temas nacionales. Como ya lo señaló José Andrés anteriormente, está siendo cada vez más común que este tipo de espacios virtuales también sean medios para conocer lo que ocurre en el país, para informarse, para comunicarse igualmente. En este caso particular vamos a ver un dato
que es resultado de lo que fue la encuesta. Para la selección de los temas de coyuntura, hemos dado cuenta de este seguimiento de las acciones que ha hecho el gobierno, pero además de la publicación de notas de prensa, como lo mencioné anteriormente, y la acción valorada por la población costarricense, que tiene un mayor nivel de acuerdo, porque la población así lo menciona, está totalmente de acuerdo o algo de acuerdo, es justamente la labor realizada por el gobierno para proteger el ambiente. Vemos que esta corresponde a un 76.6%. Otras acciones que también tienen una calificación relativamente alta son justamente las acciones realizadas por el gobierno para solucionar la brecha educativa. Este fue un tema que a inicio del año fue muy comentado. La educación siempre es una preocupación de la población costarricense y bueno, esta fue calificada como totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, con un 70.2. Vamos a ver que en tercer lugar nos encontramos las acciones realizadas para solucionar los problemas de infraestructura vial. Al finalizar el año anterior, este fue un tema muy constante en los medios de comunicación porque se daban muchos eventos relacionados con las lluvias y con otros aspectos de atención a la infraestructura, mantenimiento y demás. Y es un tema que está presente en lo que es la coyuntura nacional. Y esta fue calificada con un 65.5 para aquellas personas que creen que están totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con este enunciado. Otro aspecto que se valoró fue la labor realizada por el gobierno para disminuir el costo de vida, que aparece con un 59.4 para aquellas personas que así lo manifestaron, estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo. Otro tema valorado en esta encuesta es la forma en la que el presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones públicas. En este caso, corresponde a un 58.6% para aquellas personas que se manifiestan estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo. Finalmente, los últimos 3 puntos que se abordaron fueron las medidas adoptadas para atender los problemas de inseguridad en el país, justamente un tema que está presente en la coyuntura nacional y que es una preocupación para la población costarricense. Lo manifiestan así también con un 57.3%. El otro tema es la propuesta de vender activos del Estado para pagar la deuda pública. Este no es un tema del todo nuevo. En la encuesta anterior ya lo habíamos consultado. En este caso desciende levemente ese nivel de acuerdo a un 35% para aquellas personas que lo manifestaron estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo. En cuanto al último tema, que tiene un menor nivel de acuerdo, es la búsqueda de la aprobación de la legalización del consumo de marihuana para fines recreativos con tan solo un 31.7. Ahora vamos a abordar lo que fue las tendencias de búsqueda en Google. Para esto, como les mencioné antes, se convierte en una herramienta muy interesante para abordar esta búsqueda de información porque nos puede señalar un poco estas tendencias. Para esto tuvimos el apoyo de 2 compañeros de la sede interuniversitaria de Alajuela, ubicada en Alajuela, perdón, de la Universidad Nacional, Adrián Ramos y Esteban Martínez. En este caso, informático y matemático, que nos apoyaron en esta búsqueda de tendencias a través de la herramienta de Google. ¿Qué se buscaba con esta herramienta? Justamente valorar esas búsquedas a través de intensidades, de qué tanto se busca a través del tiempo. Entonces hicimos una valoración correspondiente al primer trimestre del año y de esta forma se trabajan los promedios para identificar durante todo ese periodo cuáles manifiestan una tendencia más alta en búsqueda. De esta manera se hizo esta revisión y, por ejemplo, vamos a ver en este primer gráfico la intensidad de las búsquedas realizadas en Google desde Costa Rica de forma particular para delimitarlo al territorio nacional y sobre la legalización del consumo recreativo de la marihuana y la venta de activos del Estado, como fue el caso de BCR e INS, que son los temas que presentan en sí estas búsquedas. Como se señalaba, esta se hizo del 1 de enero al 15 de marzo y podemos observar que esos son 2 temas que surgen como propuestas desde el gobierno. También se hizo la búsqueda para otros temas, pero de forma particular vamos a ver, tal vez si volvemos un momento al anterior, que en este caso hay momentos precisos y sobre todo los primeros días del año
en el mes de enero, vamos a observar que hay tendencias, hay momentos donde aumenta la búsqueda porque justamente cuando se empieza a hablar del tema, cuando se presenta esta propuesta, es cuando tiende a haber mayor búsqueda de información, pero no se equipara quizás a la búsqueda de información de otros temas que pueden ser de relevancia a nivel nacional. Y aquí es donde vamos a observar también cómo en el siguiente gráfico nos encontramos la intensidad de búsqueda realizadas en Google, igualmente para el caso del territorio nacional, sobre la atención de la educación, la infraestructura y la inseguridad, igualmente durante las fechas del 1 de enero al 15 de marzo. En este sentido, las búsquedas son un poco más elevadas y el tema que captó mayor atención a través de este método de búsqueda es justamente el de educación pública, sobre todo para los primeros meses del año. Vamos a valorarlo en el mes de enero, que estaba próxima al ingreso a clases y se estaba hablando sobre estos temas, sobre propuestas del Ministerio de Educación, y entonces eso se refleja en esas búsquedas, y la intensidad y el interés que puede haber tenido la población en abordar estos temas. Bueno, ahora vamos a continuar con los principales hallazgos. En este caso, José Andrés va a continuar con la presentación de estos datos. Muchas gracias, Laura. En cuanto a los principales hallazgos, bueno, para recapitular, tenemos que la población continúa teniendo una alta disposición hacia actitudes autoritarias. Como habíamos mostrado, como hemos venido midiendo desde el 2011, es más marcado entre las personas hombres con escolaridad primaria completa o incompleta y en personas mayores de 50 años. Asimismo, la población costarricense considera importante mantenerse informada de la actualidad política. Este interés es más marcado entre las mujeres, las personas con escolaridad primaria completa o incompleta y las personas mayores de 50 años. Siguiendo con este tema, las redes sociales y las conversaciones con familiares o personas cercanas son los medios más utilizados, o que por lo menos las personas encuestadas indican que más frecuentemente revisan para informarse sobre el acontecer político nacional. En contraste, los menos utilizados es el WhatsApp y la radio como medios para informarse sobre la actualidad nacional. En cuanto a los problemas que las personas consideran más relevantes o importantes en el país en este momento, el desempleo y la seguridad ciudadana y el alto costo de la vida son los que aparecen en los 3 primeros lugares. En cuanto a la confianza a las instituciones, las universidades públicas y las empresas privadas son las instituciones que más confían en promedio las personas entrevistadas, seguidas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En contraposición, los sindicatos y los partidos políticos son las instituciones en las que menos confía la población encuestada. Respecto a la valoración de la labor del gobierno, el presidente y otros miembros del gabinete, estas tienden a ser positivas, como observábamos. Sin embargo, en comparación a las valoraciones realizadas en septiembre, ya se puede notar una tendencia, una disminución, posiblemente fruto del desgaste pues, normal que tiene la gestión del gobierno. En relación a la valoración hecha respecto a diferentes temas de coyuntura nacional, se identifican que los temas en que se manifestó que la población está más de acuerdo o totalmente de acuerdo son la labor realizada por el gobierno para proteger el ambiente, las acciones realizadas por el gobierno para solucionar la brecha educativa y las acciones realizadas para solucionar los problemas de infraestructura vial. Por el otro lado, los temas de coyuntura donde las personas muestran estar menos de acuerdo o estar más en desacuerdo con la labor del gobierno es la propuesta para vender activos del Estado, ya sea el FANAL, BCR, VIXA o las acciones del INSS para pagar la deuda pública, y la legalización o la búsqueda de aprobar la legalización del consumo de marihuana para fines recreativos. En cuanto al uso de Google Analytics, que nos permite observar cuál ha sido la tendencia de búsqueda por temas de la población respecto a diversos temas de la coyuntura nacional, como mencionaba Laura, este es muy útil porque nos permite observar cuál ha sido el interés, ¿verdad? Es complementario a la encuesta de opinión donde podemos saber qué es lo que opinan las personas, pero con este podemos observar también cuál ha sido la tendencia o la búsqueda, por lo menos utilizando esta plataforma, este motor de búsqueda en Costa Rica, de las personas de tratar de informarse o captar información respecto a estos temas particulares.
Como hemos visto, hay mayor interés o la persona mostró mayor interés en informarse en temas relacionados con educación, muy posiblemente debido al inicio eh, del ciclo lectivo, ¿verdad? Y también a una serie de temas como las pruebas, ¿verdad? Estandarizadas que se iban a aplicar en el MEP, que hicieron que las personas se interesaran más. También podemos ver que hubieron picos también en marzo sobre temas como fueron la venta de activos, sobre todo el BCR, o la legalización de la marihuana para consumo recreativos, muy posiblemente por anuncios realizados por el gobierno. Una parte de la Asamblea Legislativa que rechaza el primer proyecto de venta del BCR en finales de febrero, y después los anuncios del gobierno de que iban a presentar una nueva propuesta, un nuevo proyecto ante la Asamblea Legislativa, y también las discusiones que se han dado en el seno de la Asamblea Legislativa respecto a la legalización o la posible legalización o no de la marihuana para consumo recreativo. Finalmente, entonces, bueno, les queda aquí nuestra información de contacto. Cualquier pregunta. Y solo tal vez manifestarles que, como hemos venido estableciendo o estudiando el IDESPO desde el año 2011, las actitudes autoritarias de la población siguen siendo altas. Sí parece que hay una tendencia hacia disminuir en los últimos 10 años. Asimismo, podemos observar que hay una disminución de confianza de la población costarricense en los últimos más o menos periodos de 6 meses ante diversas instituciones públicas. De la misma manera, podemos ver que la valoración que hace la población respecto al gobierno y miembros de su gabinete es alta, o continúa siendo alta, aunque también parece que se presenta ya un desgaste. Y tenemos una valoración también menor de la última medición de septiembre del año pasado. Y sí es importante tal vez anotar que hay diferencias bastante significativas cuando entramos a ver a desagregar las opiniones de la población por grupos. Como mostramos anteriormente, generalmente las diferencias más marcadas se dan cuando se comparan las valoraciones de hombres y mujeres respecto, por ejemplo, la labor del gobierno o la manera o el interés de informarse sobre política, o lo mismo sucede en casos como lo que es los grupos etarios, ¿verdad? Hay diferencias, ¿verdad? Hay una menor valoración en promedio, por ejemplo, de las personas jóvenes respecto a la labor del gobierno, y en cuanto, por ejemplo, a la información sobre política, hay un mayor interés por parte de las personas adultas o adultas mayores de informarse sobre política que el resto de los grupos. Bueno, en mi caso quisiera cerrar haciendo mención primeramente a un agradecimiento a toda la población costarricense que sigue confiando en los estudios de IDESPO y que nos colabora con su participación. Asimismo, al equipo de Laboratorio CETIS y al grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que nos colaboran en la recolección de datos para estos estudios. Para la Universidad Nacional sigue siendo de mucha relevancia abordar el acontecer nacional desde el análisis de coyuntura. En este sentido, el acercamiento a los problemas nacionales, las inquietudes de la población costarricense y el nivel de acuerdo con los temas propuestos desde el gobierno permiten visibilizar y acercarse a las percepciones de esta población. Y esto realmente es un insumo de relevancia para la generación de acciones futuras y para la toma de decisiones importantes para el país. En concordancia con lo anterior, la encuesta denota que hay temas emergentes propuestos por este gobierno. Los datos señalan o reflejan el nivel de acuerdo más bajo de la población encuestada, con alrededor de una tercera parte, en temas como la propuesta de venta de activos del Estado para pagar la deuda pública o la búsqueda de aprobación de la legalización del consumo de marihuana para fines recreativos. Estos evidencian este menor apoyo por parte de la población costarricense. Pero además hay que recalcar que hay otros temas que son de preocupación para la población costarricense, que son ya de larga data, que no es algo específicamente de este gobierno, sino que son temas de atención nacional y que reflejan esa importancia en coyunturas recientes asociadas a esta encuesta, como lo es la educación, la condición económica de la población, la infraestructura e inseguridad, y que sería deseable, por supuesto, el desarrollo de más acciones y que sean precisas, concretas y constantes para su atención durante este gobierno.
Me uno a las palabras de agradecimiento de la doctora Laura Solís para todas aquellas personas que tan amablemente responden y atienden a nuestros entrevistadores y entrevistadoras cuando acudimos a hacer estas consultas. Por otra parte, de la exposición de resultados de la presente encuesta, cabe resaltar los siguientes 4 aspectos. En primer lugar, el alto apoyo que se va manifestando hacia actitudes autoritarias. Esto tiene múltiples causas que requieren estudiarse y discutirse ampliamente por parte de distintos sectores y en general de la ciudadanía. En todo caso, desde la perspectiva democrática, no porque algo sea, por ejemplo, apoyado mayoritariamente, debe tener cabida o considerarse válido. Así, por ejemplo, los discursos de mano dura que usualmente están a la orden de quienes buscan impunidad pueden resultar muy persuasivos, pero no solo nunca han logrado cumplir con lo que prometen, al menos de forma sostenible y a mediano y largo plazo, sino que siempre están orientados para que se aplique a los otros y para desviar la atención de las causas reales de los problemas sociales. Segundo lugar, la persistencia sobre lo que se consideran que son los principales problemas nacionales: el desempleo, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la corrupción y pobreza. A la vez, la posible paradoja que se hace presente en el imaginario de las personas entrevistadas en cuanto se tiende a disociar, por ejemplo, los temas de inseguridad ciudadana y corrupción que ocupan altos niveles de alerta respecto del narcotráfico, que más bien aparece señalado en menor medida. Tercero, las valoraciones de la confianza en las instituciones, que replica un patrón que se ha venido presentando en estudios anteriores, según el cual los partidos políticos y los sindicatos, que originalmente estaban llamados a formar políticamente e impulsar la participación política de la ciudadanía, aparecen con un altísimo déficit de credibilidad, lo que reporta la necesidad de su profunda revisión, autocrítica y renovación, en aras de que puedan contribuir con la construcción saludable de la democracia. Y finalmente, llama la atención las divergencias sobre los ámbitos y temas, según los que sean abordados, que hay respecto de las valoraciones sobre el accionar del gobierno actual ante las coyunturas nacionales, después de casi un año de haber asumido la gestión del Ejecutivo. Esto nos advierte sobre la necesidad de seguirle la pista a estas variaciones de la opinión pública que pueden caldear el escenario político nacional. Y reitero el agradecimiento también a todo el cuerpo periodístico que sirve para también transmitir estos resultados producto del trabajo en el Instituto de Estudios Sociales en Población, en general en la Universidad Nacional, en tanto universidad pública, que devuelve resultados a su ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura, José Andrés y a Norman por su participación en esta conferencia de prensa. Vamos a abrir la fase de preguntas. Tenemos ya un par de preguntas de María Siu, la periodista. María, no sé si quieres abrir micrófonos y hacer la pregunta o si las leo. Son un par. Ok, tenemos. María pregunta, un momento para ubicarla, tenemos varios mensajes aquí. Sobre el tema del autoritarismo. Su primera pregunta es si las personas que respaldan, supongo que a la presidencia, es gente que se puede caracterizar por ser más autoritaria. Y luego tiene otra pregunta que dice, ¿sería la gente más autoritaria la que respalda a Chávez? ¿Sería Nogui y Natalia Vidal los peores calificados? ¿La calificación es más alta con relación a otros gobiernos en el mismo periodo? Esas son las preguntas de María Siu. Adelante. Muchísimas gracias por las preguntas, doña María. Bueno, tal vez voy a aclarar, porque
posiblemente se me salte, ¿verdad?, en la exposición. Solo tener claro, cuando hablamos de actitudes autoritarias hay que distinguirlas, no necesariamente eso es igual apoyo a una dictadura o un totalitarismo. No quiere decir que eventualmente no pueda, ¿verdad?, llevar a esto, sino es un asunto de imponerse, ¿verdad?, o de buscar que otros se impongan para generar una solución, ¿verdad? Por eso se llama de una actitud, ¿verdad?, autoritaria. Es más, la literatura reconoce, por ejemplo, que los sistemas presidencialistas, las actitudes autoritarias de la población tienden a ser más altas porque tenemos esta idea en nuestra cultura política que una figura, generalmente el presidente, es el que tiene que venir y solucionarlo todo. Y es más, si lo vemos en campaña, generalmente eso es como se nos vende, ¿verdad?, la idea. Va a venir una persona que en 4 años cree, dice o propone, ¿verdad?, o esperamos que nos solucione todo y nos disgustamos, ¿verdad?, cuando esto no sucede. Por eso, una parte interesante de la actitud autoritaria no solamente es que yo quiero imponer mi voluntad, sino yo quiero que alguien imponga la voluntad para la solución de problemas. Entonces, tiene esta visión como de delegación, es que otra persona necesita venir y solucionarlo. Dicho de estos, sí, lo que podemos decir es que las personas con disposiciones autoritarias más altas en promedio le dan una mejor valoración al gobierno o a la labor del presidente Rodrigo Chávez. No voy a usar la palabra apoyo porque nosotros estamos trabajando bajo una calificación de valoración, entonces no es del todo correcto, pero por lo menos sí lo valoran mejor. Si esto se debe a una mayor identificación con la figura o con las acciones o por otros elementos, en este momento con el estudio no podemos determinarlo. Sí, en este caso, por lo menos de las personas que responden, ¿verdad?, o tienen capacidad de respuestas, las 2 figuras del gabinete con la menor calificación efectivamente serían Noy Acosta, ministro de Hacienda, y Natalia Díaz, la ministra de Presidencia, que muy interesantemente también son los 2 figuras que menos son conocidas, ¿verdad?, o que más o mayor porcentaje de la población encuestada nos indican que no logran identificar, ¿verdad? Y la tercera, bueno, respecto a valoraciones en años momentos anteriores, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Alvarado, ya para este momento la calificación de la población rondaba el 5.5, 5.2, si no me falla la memoria que lo estaba revisando. Tal vez poner en consideración que también inició con una calificación más baja, inició con una calificación de apoyo. Bueno, pues nosotros logramos sacar la primera medición, que fue en agosto del 2018, si la memoria no me falla, por ahí ya tenía una calificación de 6.1. De hecho, uno de los elementos interesantes del actual gobierno, y no solo de nuestras medidas de opinión, de estudios de opinión, sino de otros, es que es posiblemente en los últimos 30 años el gobierno que inicia con la mayor valoración, calificación o nivel de aprobación, ¿verdad?, de parte de la ciudadanía. Lo que sí parece mantener, igual que en gobiernos anteriores, es la constante de ir disminuyendo, ¿verdad?, esta valoración con el tiempo, que, bueno, como decía, la literatura tiende a identificarlo como parte del desgaste natural de las acciones del gobierno y de las expectativas de la población para la solución de problemas. Creo que con esos contextos, si dije algo por fuera, por favor me lo indican. Continuamos entonces con la consulta de Mariano Rodríguez. Esta inclinación hacia el autoritarismo del costarricense podría incidir en debilitamiento de la democracia si se manipula sistemáticamente. Pensando en el apoyo de los ticos al presidente, en su forma de expresarse sobre otras instituciones públicas y el cuidado de no confrontar a la empresa privada, excepto la vinculada con la prensa, CR Hoy, PCT, La Nación, Parque Viva. Bueno, respecto a las actitudes autoritarias, pues existe el riesgo, ciertamente, como decía anteriormente, que mayores actitudes autoritarias lleven hacia, bueno, la imposición de sistemas no democráticos. No necesariamente, como decía, es automático. El presidencialismo, también indicaba antes, tiende a tener una cultura política un poco más autoritaria porque es esa visión de que necesitamos una autoridad que resuelva, ¿verdad? Se nos ha
o hemos generado sociedades con sistemas políticos que giran en torno de muy pocas figuras diferentes a sistemas, por ejemplo, de parlamentarios, donde son los partidos los que gobiernan. Aquí, por ejemplo, el presidente, y sabemos que la presidenta, cuando fue del caso, ¿verdad?, no tiene partido. Cuando ya llega no puede tener partido, tiene que gobernar, entre comillas, solo, aunque no sabe que allí está el partido, y es esa visión de que es casi como un gobierno personalista, no un gobierno colectivo. Entonces esa idea de que necesitamos, ¿verdad?, esa imposición fuerte de una persona, de una figura de autoridad que venga a la resolución de problemas. Entonces podría ser, eventualmente, no es necesariamente el camino. Como decimos, ha habido una disminución, no muy fuerte y marcada en los últimos 10 años, pero bueno, pues ya estamos empezando a ver una disminución hacia estas actitudes autoritarias. No tenemos mediciones antes del 2011, ¿verdad? Yo podría mantener la hipótesis que Costa Rica siempre ha tenido, bueno, siempre no, pero durante muchas décadas tal vez ha tenido esta tendencia, ¿verdad? Y es parte, podríamos plantear la hipótesis de algún tipo de como idiosincrasia nacional, y no necesariamente nos ha ido o derivado a regímenes autoritarios. Y en cuanto, pero en la segunda parte de la pregunta, que era sobre la manera en que se expresa respecto a otras instituciones. Sí, hay casi un 60% de la población que manifiesta estar de acuerdo en la manera en que el presidente pues, expresa, ¿verdad? El estilo que él ha mantenido, llamémoslo, si se quiere, en algunos casos, pues, directo o confrontativo con otros poderes de la República, con otras instituciones, parece que es llamativo, ¿verdad?, para un segmento de la población. Podríamos extrapolar, siendo como hipótesis, ¿verdad?, bajo esta idea de que, bueno, dado las disposiciones autoritarias de un segmento importante de la población costarricense, el tener una figura que directamente llame a cuentas o que pida cuentas de una manera que pueda parecer, pues, o vistosa o atractiva para la población, se puede ver como algo positivo, ¿verdad?, por estas, y por eso lo valoran de esta manera. Yo quisiera agregar a eso solamente un detalle y que lo hemos abordado también en el informe, y es esta visión de cómo la comunicación política tiene gran relevancia. En ese sentido, considerar este espacio de comunicación política a nivel gubernamental como un derecho y como un deber que debe darse siempre en democracia, y hay una relevancia por el tema específico de lograr establecer mecanismos para la resolución de problemas, de conflictos, y lograr adoptar soluciones, y que eso es algo que no debería de dejar de ocurrir, ¿verdad? Que de alguna forma siempre es algo que debe estar presente y que ha sido recurrente en la política costarricense, y que debe seguir siéndolo de esa manera. Siguiente pregunta de Alessandro Solís. No me queda claro si la afinidad con actitudes autoritarias ha aumentado o decrecido en los últimos años. Me parece que se dijeron ambas cosas. Quisiera que lo aclaren, por favor. Y la segunda pregunta, ¿existe una serie histórica para ver la evolución de las respuestas que se han dado a la pregunta sobre cómo se informan los ciudadanos? Sí, bueno, sobre la primera pregunta, sí, tal vez aclarar, lo que hay que mantener es que las actitudes hacia el autoritarismo se mantienen altas. En este momento el valor promedio es de 68 puntos. Lo que la escala del Meyer nos dice es que valores sobre 50 puntos se considera como una disposición hacia el autoritarismo, cada vez más fuerte. Las personas con disposiciones altas o muy altas son cerca del 76% de la población nacional. Si lo vemos en comparación con el 2011, parece que hay una tendencia de disminución. En el 2011 teníamos un valor promedio de 72 puntos, y ahora para el 2023 estamos teniendo valores promedios de 68 puntos. Lo que necesitamos es más adelante tener más mediciones para ver si esta tendencia hacia disminuir se mantiene, ¿verdad?, o se estanca, o si eventualmente se revierte. Entonces, tal vez la interpretación correcta es eso. Las actitudes hacia el autoritarismo se mantienen altas en la población, pero respecto a mediciones anteriores, hay una tendencia hacia la disminución. Y sobre la serie histórica de evolución de respuestas, no, lamentablemente, bueno, es la primera vez que estamos comprobando esta batería de esta manera. Sí tenemos baterías de respuestas sobre cómo las personas se informaban, por ejemplo, durante la campaña electoral y demás, ¿verdad? Y cómo si las noticias los influían o no en las tomas de decisiones,
pero se usaron baterías de preguntas distintas, entonces no podemos compararlas, pero con todo gusto podemos proporcionarlas si lo considera valioso para su labor. Continuamos con la pregunta de Rocío Sandí. ¿Cuánto ha bajado la popularidad del presidente de la República y a qué creen ustedes que se deba esa baja? Sí, muchas gracias, doña Rocío. Solo para darle el dato correcto. No, bueno, nosotros no estamos hablando, ¿verdad? Tal vez de popularidad, para hacer la precisión. Lo que las personas nos contestan es sobre la calificación, ¿verdad? Que le da la labor realizada, en este caso, por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. La disminución, pues, relativamente leve, menos 0.54 puntos. En el septiembre del 2022 teníamos una calificación media de 7.65. Para marzo del 2023 tenemos de 7.11. Bueno, habría que entrar, puede haber muchos factores. No es una disminución muy fuerte, como decía, posiblemente se deba a la tendencia normal de desgaste de los gobiernos. Siempre hay una pérdida, ¿verdad? Gradual de apoyo, si quieren verlo así, o de valoración a las labores del presidente o del gabinete en general, conforme ya se van disminuyendo digamos, las expectativas o confianzas iniciales con el cambio del nuevo gobierno. Yo diría que por el momento lo atribuiría a eso, digamos, como al desgaste normal que se produce en una gestión de gobierno. No es una disminución fuerte, no vería entonces como algún evento que ocurriera durante el periodo para que recolectamos los datos, o entre septiembre y marzo del 2023, septiembre del 2022, pero marzo del 2023, que pudieran incidir, digamos, a una disminución realmente fuerte. Tenemos un desgaste, una disminución, pero no muy marcada. Tenemos una pregunta adicional de Mariano Rodríguez. ¿Por qué al Tico no le interesa poner en primer lugar las matanzas de las pandillas vinculadas al narcotráfico y la delincuencia, derivada de la falta de oportunidades para la movilidad social? Bueno, eso es una excelente pregunta, don Mariano. Tal vez habría que preguntarse directamente, ¿verdad?, a las personas con otro tipo de instrumentos, que las encuestas siempre tienen sus limitaciones. Siempre nos gusta preguntar el por qué, pero las preguntas abiertas en este tipo de encuestas de problemas se vuelven difíciles de codificar y de gestionar. Y a las personas a veces es un complejo elaborar, ¿verdad?, una respuesta en una encuesta telefónica. Podríamos plantear algunas hipótesis. Vea que está apareciendo el tema de inseguridad en el segundo puesto. No, y solo por cuestión de espacio podemos preguntar el primer problema. No quiere decir que a las personas, por ejemplo, que están hablando del desempleo o el alto costo de la vida, la inseguridad no les parezca un problema importante. Muy posiblemente las personas están yendo por el primer problema que sea más cercano, ¿verdad?, a su realidad social. Y, como se dice, de la operación del arroz y los frijoles, de obtener el ingreso de todos los días, el ir al supermercado y encontrar, no sé, o percibir que todo está más caro, ¿verdad?, etcétera. Eso puede estar lo primero en la mente de la población. Eso no implica que los temas de inseguridad, el crimen o la violencia que está viviendo el país no esté necesariamente como parte de sus preocupaciones. Igualmente, tal vez señalar que es uno de los temas que está presente dentro de las coyunturas que hemos analizado. Y bueno, en este caso, cerca de una tercera parte de la población señalan no estar de acuerdo con las acciones que ha realizado el gobierno para estos temas de seguridad. Entonces, sigue siendo una preocupación de la población costarricense. Eso no se puede obviar. Paula pregunta, buenos días, mi consulta es más técnica. Quisiera saber si se usó la muestra de 855 personas para la calificación del presidente y figuras de gobierno, o bien solo se consultó a quienes los conocen. En caso de ser así, ¿cuál fue la muestra? Sí, tal vez comentarle cómo se lleva a cabo la consulta. En este caso se emplea el uso de la escala como tal de calificación, pero también está la opción de responder que no conoce a esta figura como tal o que no quiere responder la pregunta, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos ante ese escenario en el caso de del momento de recolección de datos de la encuesta. Entonces, por ejemplo, el N total sí, efectivamente es de 853
3 personas las que se consultaron, pero ya le voy a mencionar. En el caso distinto o particular de cada una de estas figuras, vamos a encontrarnos que el N puede llegar a variar, porque esto corresponde al grupo de personas que puede haber respondido eventualmente que no conocía alguna de estas figuras o que no responde la pregunta como tal. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esta revisión de cada caso, ese N es variable. Ya el desglose como tal, si quisiera, se lo podemos hacer llegar para no extender demasiado el tiempo, porque implicaría hacer la mención de cada uno de los casos en particular. Tal vez ahí solo como para que quede, ay, claro, pero el video me está fallando. Sí, la muestra total es de 855, solo 0.2% no conoció a Chávez, esos son 2 personas. La muestra sobre la calificación de la labor de Rodrigo Chávez, entonces es sobre 853 personas. ¿Alguna otra persona tiene alguna consulta adicional? Bueno, Maribel, bueno, tenemos una más, sí, de Darío y Álvaro también. Adelante, Álvaro. Ya, Darío, ya gracias, gracias Maribel y a todos. Disculpas por la palabra al principio de la transmisión. No vi el micrófono abierto. Una preguntita. ¿Por qué solo se preguntó por estos 5 ministros? ¿Cuál es el criterio para decidir preguntar solamente por Müller, Díaz, Acosta y Amador y Torres? Porque obviamente hay otros que en términos noticiosos han estado muy en el tapete, aunque ya no está, como fue el caso de Jocelyn Chacón, o bueno, está la ministra de Planificación que también ha cobrado vigencia en las últimas semanas, pero bueno, básicamente quisiera saber cuál es el criterio para preguntar por estos 5 ministros. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Tal vez, bueno, eso depende mucho del periodo, ¿verdad? Como mencionábamos. Por ejemplo, el caso sí, de la ministra de Planificación, ella, Laura, ¿cómo acaba de ir el apellido? Perdón, ella tiene mucha relevancia, digamos, sí, en las últimas semanas, pero recordar que la encuesta se aplica en marzo, nosotros vamos diseñando el cuestionario en febrero, ¿verdad? Para lo que hay que hacer las pruebas del cuestionario y demás. Por lo tanto, el monitoreo de eventos para poder tratar de identificar estas figuras los estamos haciendo de finales de noviembre, diciembre y las primeras semanas de enero de este año, ¿verdad? Para poder decir, bueno, estas personas o estos miembros del gabinete parece ser los que más están siendo mencionados y aparte cuando hacemos pues las pruebas pilotos del cuestionario, también tratamos ahí de identificar personas que tal vez estamos poniendo o no poniendo, ¿verdad? Y pueden no ser o no estar en el radar, ¿verdad? De la población costarricense en esos momentos. Por ejemplo, en el caso de Jocelyn Chacón, ya había renunciado cuando estábamos diseñando el cuestionario, entonces no nos pareció pues apropiado preguntar por una labor de una persona que en ese momento ya no estaría en el gabinete. Ciertamente, muy posiblemente para otras mediciones o cambiarán las figuras. Por ejemplo, para la medición de septiembre de 2022 no habíamos incluido al ministro de Seguridad, don Jorge Torres, porque no estaba siendo una de las figuras más predominantes en el gabinete hacia ese momento. O tiene más relevancia a finales del año pasado, a principios de este año, y por eso decidimos, ¿verdad?, incluirlo. Lamentablemente, las encuestas tienen un espacio pues limitado, ¿verdad? Tenemos que aplicar el instrumento en 10, 12 minutos. El gabinete es bastante amplio y nos vemos obligados a tomar decisiones sobre quién parece ser, ¿verdad?, la persona más relevante. Obviamente, como don Norman señalaba al principio, esto es contingente. Ya para abril hay otras figuras del gabinete que al momento de diseñar la encuesta, pues no eran las que veíamos más visibles para consultar a la población. No sé si con eso contesto su pregunta. Gracias. Continuamos con la pregunta de Darío Bragomeno González. Mostraron que existe un mayor incremento a la desconfianza de la Asamblea Legislativa, pero se confía mucho en Rodrigo Chávez y su gobernanza. ¿Esta relación justifica en parte las actitudes autoritarias? Bajo el análisis
que la Asamblea Legislativa, bajo el análisis que la Asamblea Legislativa no concuerda con la línea del gobierno. Muchas gracias, don Darío, por la pregunta. Bueno, es interesante. Tal vez hay que señalar que la Asamblea Legislativa en Costa Rica, tanto en esta manera como en ediciones anteriores, siempre aparece como bajo en el nivel de confianza o de valoración de la labor por parte de la ciudadanía. Eso no es sorprendente. Y como decíamos, las actitudes autoritarias de la población o esa disposición alta también no es nueva, ¿verdad? Tenemos más de 10 años de mediciones observándolo. Sí, no podría tal vez establecer, se podría hacer una hipótesis, pero no podría establecer que se deba a que haya una desconexión o que no haya una buena relación entre poder ejecutivo y poder legislativo, pero sí posiblemente bajo esta idea, y ahí sí podemos tomar el tema del autoritarismo, de la dificultad de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Muchas veces los partidos políticos no se ponen de acuerdo o las personas no perciben que se ponen de acuerdo de la manera más pronta o adecuada posible según la forma en que consideran deben resolverse los problemas nacionales. Y ahí sí esta visión o esa disposición autoritaria de que querer respuestas rápido, ¿verdad? Y querer respuestas lo más acordes posibles a lo que yo crea que sea correcto, sea cual sea eso, ¿verdad? Independientemente de mi posición ideológica, social, ¿verdad? Y demás, puede llevar a que la Asamblea Legislativa tenga esta baja valoración. Hay que recordar que el funcionamiento de los parlamentos, en teoría, es deliberativo. No son órganos de toma de decisiones que se hayan construido para ser necesariamente expeditos. Y ahí es donde podría haber este roce entre lo que las poblaciones están esperando y el funcionamiento de las instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecerles sobremanera su participación en esta conferencia de prensa. Recuerden que se les estará enviando el material, la presentación y el informe completo a través de los correos electrónicos que nos facilitaron aquí en el chat y que cualquier consulta también pueden hacerla a través de la oficina de comunicación en el teléfono que también se les convirtió ahí en el chat. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un lindo día.